Buenas noches, amables televidentes. Sean todos bienvenidos una vez más a su espacio estelar, encuentro directo en este sábado 4 de febrero del año 2023. Las gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente con todos ustedes. Buenas noches, María. Muy buenas noches, Ramón. Buenas noches, amables amigos y amigas que nos acompañan como cada sábado en Encuentro Directo. Traemos, como siempre, una maleta informativa cargada de actualidad, de opinión, comentarios oportunos y con un invitado muy especial. Así es, porque se trata del doctor Félix Escaño, médico endocrinólogo y nutricionista, el cual abordaremos muchísimos temas de interés. Bueno, María, en esta semana hubo una noticia protagónica, que fue el temblor de tierra de 5.3, que remenió el país. Mucha gente, si estaban en algún lugar, lo sintieron más, otros estaban en la calle. Pero lo cierto, inclusive hasta se hizo viral, María, programas de televisión de personas que, estando en el estudio, muchos de ellos, así mismo conduciendo y hablando, salieron aún estando en el aire y surgían también en programas de radio. Pero también con esto uno se da cuenta de lo frágil que son las infraestructuras, porque básicamente en provincias como Peravia pudimos ver que fue muy fuerte, se agrietaron las paredes, hubieron instituciones que, por ejemplo, los empleados salían afuera, pero realmente, inclusive ese mismo día, el experto en esa área, geólogo Ciris de León, él decía, María, que personas, por ejemplo, que vivan muy alto, de un piso 3, 4, 5, 6, que son pisos de torre, a veces se profundiza más el tema del temblor, la gente siente más que estar más bajo, porque mientras más altura puede producir más fuerte este temblor que fue muy, muy grande, y coincide, que vale la pena destacar eso, con el temblor que ocurrió en Puerto Príncipe, Haití, en el 2010, que allá fue una tragedia grande. Gracias a Dios, aquí no pasó a mayores. Sí, realmente, Ramón, ese ha sido un tema que se ha mantenido en la opinión pública, en los comentarios, porque fue tremendo el susto que nos dimos muchos dominicanos. Particularmente no lo sentí porque iba conduciendo mi vehículo, pero realmente vi los movimientos, vi también las opiniones a través de, o más bien escuché a través de la radio porque venía sintonizando, y definitivamente pues este es una alerta que se genera ante la opinión de expertos como el mismo Osiris de León, un reconocido geólogo, y otros también que han dicho que la isla Hispaniola en sentido general pues es muy vulnerable a este tipo de movimiento y que hay muchas expectativas porque en algún momento, de acuerdo a la situación geográfica y a los años ya que han pasado con fallas geológicas que ha tenido el territorio de la isla, pues hay muchas posibilidades de que ocurra un gran terremoto que pueda afectar tanto a Haití como a República Dominicana, y ya tú bien señalaste, recordaste ese que golpeó a Haití en el año 2010, que por cierto tuve yo la oportunidad de ir en aquel momento cuando era reportera, y realmente fue un siniestro bastante grande y fue una tragedia terrible que no ha permitido que ese país vuelva a levantarse. ¿Es esto también, Ramón, una alerta para uno pensar como sociedad dominicana? ¿Estamos listos para un gran terremoto? ¿Se han tomado las medidas ante ese llamado de alerta que desde hace mucho tiempo vienen haciendo expertos, geólogos, ingenieros estructuralistas en el país? ¿Se están también supervisando los trabajos de obras que se suponen que deben ser antisísmicas de acuerdo a las leyes de construcción y como también señala un decreto emitido en el año 2011, el decreto creo que es el 201-11, donde hay ahí condiciones que deben tener las estructuras en República Dominicana? Sí, porque en el caso, María, de lo que son los temblores de tierra, no avisan. El mismo Ciris decía que independientemente pase un temblor, pasa que puede después al poco rato o al poco tiempo volver a repetir.
Entonces, son momentos que, como tú dices, que habría que ver si este país está preparado para ese tipo de cosas, porque fíjate que cuando ocurren fenómenos de la naturaleza que son ciclones, esto es un desastre. Es un desastre. Recordemos aquella vez cuando ocurrió ese viernes lo que fue la inundación. Óyeme, Sí. ahí uno se da cuenta, en este país no hay drenaje pluvial, se inunda la calle. Vimos inclusive lugares en donde el agua entraba al parqueo y los carros inundados. O sea, aquí Muchísimos. lamentablemente se ve la precariedad en ese tipo de cosas y aquí hay que estar claro, hay estructuras que son muy débiles. En situaciones difíciles, Dios no lo quiere, puede ocurrir algo, uno no sabe qué puede pasar. Sí, como dicen, el momento es el que decide el comportamiento de cada quien, pero al mismo tiempo también ante este tipo de fenómenos que no son predecibles, pero que sí, de acuerdo ya a estudios, a expertos, pueden ocurrir de manera trágica en nuestra isla, pues las autoridades ahí tienen el compromiso profundo de tomar previsiones. Por ejemplo, los mismos dominicanos, estamos educados sobre lo que debemos hacer en caso de un terremoto de magnitud mayor. Los niños en las escuelas, en los colegios, esas personas que viven en comunidades remotas donde no hay acceso a internet, donde la brecha digital es bastante ancha, donde realmente no hay acceso a las telecomunicaciones, esas personas vulnerables, esos ancianos, ¿hay algún protocolo de Estado que ayude en estos casos? Yo creo que hay que hacer un llamado a la reflexión nacional, sobre todo de nuestras autoridades, para que se orqueste un plan y realmente se ejecute a nivel nacional sobre una educación preventiva en caso de terremoto, que ojalá no nos toque vivir en República Dominicana, pero lamentablemente este tipo de siniestros a veces suceden y, como tú dijiste, lo peor es que no avisan. Exacto. Mira, por otra parte, María, en esta semana el Colegio Médico Dominicano rechazó lo que es el aumento a los servicios médicos y ellos dijeron que no aceptaban la propuesta de aumento en los servicios médicos y la clínica mediante una resolución del Consejo de la Seguridad Social, y el jueves en la Asamblea decidieron profundizar la lucha. Entre tanto, los afectados son los afiliados al régimen contributivo, es decir, uno mismo que vaya a la clínica, que uno es afectado en esta situación, por ejemplo, que se aporte una parte del salario, el empleado otra parte para el régimen de salud a cargo de las administradoras de riesgos de salud y otra parte para las pensiones a cargo de las AFP. Pero son situaciones, María, que afectan al paciente que va en este tipo de casos. Sí, y a veces uno como que encuentra cuesta arriba que los médicos protesten, porque se supone que además cuentan con una fiel vocación de atender a los enfermos. Lo cierto es, Ramón, que como tú señalas, los pacientes, especialmente esos de escasos recursos, son los afectados. Sí. Esto se ha prolongado mucho. Yo entiendo que ya es momento de que se busque una solución definitiva a esta situación que preocupa a todo el país, que afecta, que vulnera a los enfermos, especialmente a aquellas personas de escasos recursos, que seguro ha provocado muertes y que lamentablemente no hay forma de demostrarlo para ver si se genera una conciencia a nivel nacional. Pero yo entiendo que ya debe surgir un diálogo definitivamente mediador para que de una vez por todas ya esto culmine y que también haya niveles de conciencias por parte del mismo gobierno, porque sabemos que los médicos son un poder en el país. Los médicos son un poder, pero en estos casos yo creo que hay que tener un plan B para cuando los médicos decidan paralizar un hospital, pues el mismo gobierno diga, mira, yo tengo un plan B de otros médicos que sí están dispuestos, y obviamente el derecho a la protesta es válido, pero también hay que ver qué tan permitido es que se prolongue, y más en estos casos donde a veces cuesta vidas. Así es, María. Nos vamos a una pausa comercial y en breve regresamos con el segundo bloque de comentarios.